Bueno, por favor, van a abrir el librito. En la página número 41. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la selección natural, ¿no? A ver, señorita Nayeli Morales, por favor, ¿me Dice, ayuda con la lectura? Sí, señor dice, Sánchez. ¿puede repetir la página, por favor? 41. Gracias, dice. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Todo lo que está ahí, ¿no? Variación y evolución. Las variaciones se producen al azar en los individuos de una población y pueden tener consecuencias en la supervivencia de los individuos. Si un rasgo debilita al organismo que lo presenta, este posiblemente muera o no consiga reproducirse, con lo que esta característica se perdería en las siguientes generaciones. Si por el contrario esta nueva particularidad le permite ser más exitoso para conseguir comida, huir de los depredadores o ser más atractivo para sus parejas, lo más probable es que este rasgo se extienda en las siguientes generaciones, hasta ser notable en la población. Quien herede este rasgo estará mejor capacitado para ganar la lucha contra la supervivencia. Hay una tercera posibilidad y es que la nueva característica que se hereda no resulte peligrosa, pero tampoco ventajosa. En este caso, podría suceder que el rasgo pase de generación en generación en forma silenciosa, pero si en algún momento ocurre cambios ambientales, este podría cobrar protagonismo y allanar el camino de la evolución. Un famoso ejemplo de esto son las polillas moteadas, Piston betularia, que en Inglaterra solían ser de color gris, con lo que pasaban desapercibidas al posarse en los troncos claros de un árbol de abedul. Cuando empezó la revolución industrial, el smog producido hizo que los troncos de los árboles se oscurecieran, con lo que los individuos de color claro fueron más fáciles de localizar por los depredadores. Por el contrario, las polillas un poco más oscuras se camuflaban exitosamente y por consiguiente en las siguientes generaciones estuvieron mejor representadas que las otras. Posteriormente se logró controlar la producción de smog y la situación se revirtió favoreciendo la lucha por la supervivencia de las mariposas menos oscuras. Ya, muy amable, gracias. A ver, vamos a hacer el análisis de esto, ¿no? Dice, las variaciones se producen al azar en los individuos de una población y pueden tener consecuencias en la supervivencia de los individuos. A ver, señor Viteri, ¿qué quiere decir con esta partecita? ¿O qué entiende usted, no? Que en sí todos los organismos, los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo y que a veces estas características les pueden favorecer para su supervivencia y en otros casos les pueden llegar a afectar negativamente. Ya, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? La palabra clave aquí está en la variación, ¿sí? Todos los individuos, todas las especies han variado, ¿no es cierto?, a través de los años, en el transcurso de los años, ¿sí? Si no hubiera esta variación, ¿no es cierto?, las especies o las distintas especies, valga la redundancia, no se pudieran haber adaptado, ¿no? Y cuando no hay esta adaptación, prácticamente, ¿qué pasa con las especies? Tienden a desaparecer, ¿sí? Por eso vean uno de los postulados de Darwin, Wallace y Lamarck, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos, ¿qué decía? Los dos básicamente, que las especies mejor adaptadas son las que sobrevivían, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa este proceso de adaptación? Es las variaciones que tienen todas las distintas especies. Por eso abajo les hablan de una famosa polilla moteada, ¿no es cierto? Vean, esta polilla moteada prácticamente tuvo que adaptarse para poder sobrevivir, ¿sí? ¿Cuál fue la adaptación de esta polilla? Cambiar su color básicamente, ¿no? Porque si no cambiaba de color, era fácil presa de sus depredadores. Bien, y en todos los individuos, todas las especies, tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar, ¿no? Si no hay este cambio, prácticamente no vamos a sobrevivir. ¿Por qué les digo todos? Porque nosotros también somos especie, ¿no? Especie humana. Vean, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ropa, ¿no es cierto?, para el frío de Quito.
¿Ya? Le digo, a ver, señorita Novoa, nos vamos de excursión al Himalaya. Sí saben dónde quedan los Himalayas, ¿no? O el Everest. Ya, nos vamos al Everest. Y la señorita me lleva ropa para el frío de Quito. ¿Piensa que va a sobrevivir allá? No, no es cierto. Para eso, en el Everest necesitamos de otro tipo de vestimenta, ¿no? De otro tipo de características, ¿sí? Para poder sobrevivir. Entonces, esas adaptaciones que hacen los diferentes organismos, ¿no es cierto? Eh, se puede o nos ayuda para poder sobrevivir. Pero vean, también hay otras variaciones, como dice aquí, se producen al azar, que ya son propias, ¿no es cierto?, de ciertos individuos. El mismo ejemplo, si yo la señorita ya se adaptó todo, vive 2 años en el Everest, ella ya va a tener la adaptación. Inclusive su cuerpo ya va a soportar las bajas temperaturas, ¿no? Vean, y hay personas que inclusive no necesitan estar bien abrigados, pero ya su cuerpo está adaptado, ¿no es cierto? Bien, entonces esas también son cosas que se producen al azar. Por eso es básico, ¿no es cierto? Esto de la evolución. Y hablando básicamente de esta palabrita también, la evolución. Todos los organismos evolucionan ¿para qué? Para mejorar, ¿no? ¿Sí? Vean, entonces esto es muy importante. Todos, ¿no es cierto? Todos nosotros descendemos de un ancestro común, ¿sí? Estos ancestros nos dan nuestras características hereditarias, ¿sí? Pero también nosotros creamos nuestras propias características, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un hijo, también damos ese aporte, ¿no? Al nuevo individuo. Bien, entonces eso nos ayuda. Eso es la historia y adaptación evolutiva que tienen las distintas especies, ¿sí? Para poder evolucionar. Bien. ¿Y qué es los mecanismos evolutivos? Es la eficacia biológica o la capacidad para dejar descendencia, ¿sí? Es inseparable del concepto de selección natural. La mayor eficacia biológica deja una mayor representación en el genotipo sobre las demás generaciones sucesivas. Aquí hay dos palabritas, o mejor dicho, esta palabrita, genotipo. Pero ya vamos a ver también otra palabrita que se llama fenotipo. A ver, ¿quién me puede decir qué sería el genotipo? ¿O en dónde estaría establecido esto? A ver, ¿dónde estaría establecido el genotipo de nosotros? A ver, señorita Zárate, ¿qué me puede decir usted? En el ADN. Exactamente, muy bien. Está en los genes, ¿no? Genotipo, la misma palabra le está indicando. ¿Sí? En los genes, está en el ADN. Pero yo les hablaba también de otra palabrita, fenotipo. Bueno, esa es palabrita tal vez nueva para ustedes. Son las características que nosotros podemos visualizar. ¿Sí? Color del cabello, color de la piel, color de los ojos, la estatura. Vean, entonces eso es el fenotipo. ¿Sí? ¿Por qué le hago relación ahorita, no? Porque ya vamos a ver más adelante las leyes de Mendel. Y ahí vamos a utilizar el genotipo y el fenotipo. Por eso para que ya vayan asociando las palabras, ¿no? Genotipo, genes. Y fenotipo es lo que nosotros podemos visualizar. Lo que nosotros vemos a simple vista. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa partecita, no? Por favor, de estas dos conceptualizaciones. Bueno, sigamos. Entonces, la evolución, ¿no es cierto? Biológica, vean, es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado diversas formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común, como yo les decía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos características de generaciones anteriores, pero también, como les decía, también tenemos características propias de nosotros, ¿no? Que las generamos, ¿sí? Bien, como les decía, evolución biológica, cambios genéticos, ¿sí? Y también hay la otra, la evolución cultural, que es otro tema, ¿no? Que es propia de los seres humanos.
Como les decía, aquí tenemos los postulados de Darwin y Lamarck que ya vimos, ¿no es cierto? Aquí está Darwin y Jean-Baptiste Lamarck para llegar a este punto, ¿no es cierto? De la selección natural, como les decía antiguamente. Y básicamente, ¿qué es la selección natural? Vean, es, según Darwin, ¿no? La naturaleza selecciona a aquellos individuos que por sus características están mejor adaptados a su ambiente. Los no adaptados morirán. Esto es lo que se llama la selección natural. Bien. Y dentro de eso, ¿qué tenemos? La variabilidad genética, ¿no es cierto? Como dice la variación. Cada uno de nosotros, aunque seamos gemelos, ¿sí? Aunque hayan gemelos idénticos, cada uno de estos tienen características propias, ¿sí? Vean, puede ser que un gemelo sea más sonriente, el otro sea más serio, ¿no? Esto hace que los individuos tengan, vuelvo y repito, esas características que los individualiza a cada uno. Vean, aquí tenemos un ejemplo. Bien. ¿Qué pasó aquí? Vean, todos son tigres, ¿no? Tigres de Bengala. Pero vean, este de aquí específicamente. Este es un tigre albino, ¿no? Vean, todos tienen las mismas características, pero algunos de estos tienen variabilidad en sus genes. Vean. ¿Cuál de estos cuatro serían más susceptibles a morir? A ver, ¿quién me puede decir? El albino. A ver, señorita Carrillo. Sí, el albino porque no puede camuflarse. Bueno, exactamente, ¿no? No solamente porque no tiene la capacidad de camuflación, ¿no? O de camuflaje sería. Bien, el albinismo, ustedes saben, es una falta de un pigmento, ¿no? Si hablamos de los seres humanos, la melanina. La melanina nos da a nosotros la coloración de la piel, ¿sí? La coloración del cabello, en fin. Pero vean, cuando hay una deficiencia de este pigmento, se llama la melanina, y también mucho ojo, la melanina nos protege a nosotros de la radiación ultravioleta, ¿no? Cuando no hay esta protección, si hablamos de los seres humanos, se han de haber oído las personas albinas, que no pueden estar mucho en el sol. ¿Por qué? Porque son susceptibles al cáncer de piel. Vean, porque este pigmento, vuelvo y repito, también nos sirve de protección, ¿no es cierto? En este caso, el león tiene la deficiencia de este pigmento, ¿no? Ven, y le hace más susceptible a algún tipo de enfermedad. A más, como dijo la señorita, que no puede camuflarse, ¿no? Vean. Entonces, todas estas características, vean, estas variaciones, ¿no? Vean, y los cuatro leoncitos eran hermanos. O tigres, ¿no? Eran hermanos. Vean, pero cada uno salió con una coloración muy diferente. ¿Sí? Entonces, muy importante esto, ¿no es cierto? La variación y la evolución. A ver, señorita Naranjo Sofía, ¿me ayuda con la lectura de la página 42, por favor? Aislamiento geográfico. El siguiente factor que favorece la evolución y posiblemente la formación de nuevas especies es el aislamiento geográfico. No es casualidad que Darwin y Wallace hayan llegado con sus condiciones tras visitar dos archipiélagos distintos. Esto se explica porque cualquier lugar que está aislado geográficamente dificulta el encuentro con otros individuos que habitan fuera de este lugar. Por tanto, lo que se conoce como flujo de genes, el intercambio genético, dichas barreras físicas pueden ser mares, ríos, cordilleras, valles, zonas congeladas e incluso quebradas. ¿Sigo? Hasta abajo, hasta el último. Si en una población que está incomunicada se produce una mutación que favorece a la selección natural, esta nueva característica se hará más frecuente que la original.
Si además no existe flujo de genes, con el tiempo se sumarán otras diferencias que pueden llevar incluso el aislamiento reproductivo y con él al origen de una nueva especie. En resumen, cualquier accidente geográfico que corte el flujo genético entre dos o más poblaciones favorece la evolución y la especiación. Esto es lo que se conoce con el nombre de efecto isla. Bueno, muy amable, gracias. Por favor, no olvidarse de seguir subrayando las palabras, ¿no? Ahorita pueden seguir, estamos con la lectura, pueden seguir subrayando y ya se les quita un peso de encima para el final de la unidad. ¿Sí? Bueno, vean, el aislamiento geográfico, ¿sí? Según Charles Darwin y Wallace, ¿no es cierto? Vean, también dice que crea ciertas características en los individuos, ¿sí? Características propias de regiones, ¿no? Vean, ¿por qué? Porque simplemente no hay el contacto con otras especies, ¿sí? O con otras subespecies de la misma especie, ¿no? Vean, entonces, esto es lo que indica, ¿no es cierto? Aquí también vean, tenemos el aislamiento geográfico es un término utilizado en el estudio de la evolución. Cuando una parte de la población de una especie se aísla geográficamente del resto, puede con el tiempo evolucionar con características diferentes de las poblaciones parenterales debido a la acumulación de mutaciones y a la selección natural. ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto, no? Puede ser una misma especie. ¿Sí? Hablemos de las Islas Galápagos. Hay pinzones en el continente, en el Ecuador continental, ¿no es cierto? Pero hay también pinzones en las Islas Galápagos. Y eso fue el estudio de Charles Darwin, ¿no? Para esto de la evolución. Los pinzones del Ecuador continental tienen ciertas características que no lo tienen los de las Islas Galápagos y viceversa, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Si yo llevo un pinzón de aquí a las Galápagos, pregunta, ¿sobrevive o no sobrevive? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿quién tiene una idea? Sí, porque podrían adaptarse al medio. Ya, muy bien. Esa es una de las respuestas posibles, ¿no? Puede sobrevivir porque puede adaptarse al medio, ¿sí? Es dentro de la evolución, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que yo le llevo al mismo pinzón a una isla en la cual, le pongo la característica de este pinzón ecuatorial del continente, pico corto, ¿ya? Le llevo a una isla en donde su modo de alimentación es de un pinzón de pico largo. ¿Qué pasaría ahí? Se moriría de hambre porque no puede adaptarse por Exact- circunstancias de su cuerpo. Exactamente, ¿no es cierto? Ahí podría morir. ¿Por qué? Porque no puede adaptarse. Porque él ya tiene características propias, ¿no es cierto? ¿Sí? Del continente. En cambio, los que viven ahí sí se adaptaron mejor, ¿sí? Por su aislamiento geográfico. Porque ellos tuvieron que la necesidad de modificar, en este caso, la estructura de su pico. ¿Para qué? Para poder alimentarse. Bien. Y esa es característica de pico largo, ¿no es cierto? Ya se hizo presente en las siguientes generaciones. Entonces, ahí no tuvieron que adaptarse, ¿no? Simplemente eso ya fue una característica propia de esa región. Bien, entonces el aislamiento geográfico en este caso, ¿no es cierto? Hizo que esas especies mejoren sus características de adaptaciones y los genes, mejor dicho, esta característica de adaptación ya estuvo presente en los genes. Y las siguientes generaciones ya no tuvieron ese problema, ¿no? Sino que ya nacieron con esta característica, ¿sí? Por eso dice aquí, ¿no es cierto? Que las poblaciones que están incomunicadas, ¿no es cierto? Produce una mutación que favorece a la selección natural. ¿Sí? Lo que dice aquí en el libro, ¿no? Esta nueva característica se hará más frecuente que la original. ¿Qué significa esto, no es cierto? Que en las próximas generaciones, estos nuevos individuos
simplemente ya esta característica ha sido mejorada. Bien. ¿Sí? Entonces, el aislamiento geográfico también, vuelvo y repito, ayuda a que ciertas características, ¿sí?, sean mejores que la original. Bien. Aislamiento geográfico, individuos que quedan aislados en la población original por accidentes geográficos. Evolucionarán diferentes, como les decía, el ejemplo de los pinzones de Galápagos. Miren. ¿Sí? Aquí tenemos en la parte, ¿no es cierto?, del continente con la diferencia de los que están en las diferentes islas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Les quedó claro esta partecita? Bueno, espero, por favor,